Hola a todos, buenos días. Espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a continuar con tema nuevo. Ya vamos a dejar atrás el tema de máquinas. Como me parece que les había mencionado en la clase pasada, el tema más difícil de taller es el tema de máquinas. Lo que vamos a ver ahora ya es un poco más fácil de realizar. Si bien es cierto, tiene parte teórica y parte práctica. La parte teórica es simplemente conceptos fáciles de asimilar y la parte práctica tampoco es tan compleja. Entonces, bueno, digamos que la parte de teoría difícil de taller, digamos que ya pasó. Em, este curso de taller tiene dos exámenes. En el primer examen, que se hace por ahí de semana 9, si no me equivoco, lo que se evalúa son máquinas y este tema que vamos a ver ahorita. Y en el segundo examen ya es la segunda parte del curso. Entonces, bueno, como para que lo tengan ahí en el radar también. El tema que vamos a ver hoy se llama sistemas numéricos. Es un tema que es un toque, no sé, como un toque crazy, en el sentido de que vamos a romper un poco la manera en la cual nosotros estamos acostumbrados a manipular números, a hacer álgebra. A este punto ustedes, digamos que son expertos en realizar operaciones matemáticas utilizando álgebra, despejar cosas, eh, simplificar polinomios y cosas así. Entonces, todos esos conceptos los englobamos, los hicimos hasta este punto del colegio para atrás en lo que se llama sistema decimal, que son los números que van desde el 0 hasta el 9 y utilizamos ahí todo en base 10. Sin embargo, existen otros mundos en los cuales yo puedo hacer diferentes cosas. Cada uno de esos mundos se llaman sistemas numéricos. Existe el sistema decimal, que es el sistema que conocemos hasta el momento en el cual nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. Existe el sistema binario, que estoy seguro que ustedes lo han escuchado, que es el que utilizan las computadoras. Ahora, ustedes saben que el sistema binario lo utilizan las computadoras, pero estoy seguro que no saben por qué. Entonces, con este tema esperamos darle respuesta a este tipo de inquietudes. Sin embargo, existe cualquier sistema que yo quiera. Podría existir un sistema en base 3, en base 4, en base 5, en base 6, en base 1000. Em, Sin embargo, bueno, ya como entramos a sistemas más grandes, los números se nos acaban. Tenemos números del 0 al 9, ¿verdad? Después de los números, quizá podríamos recurrir a las letras. Hagamos un dibujito acá, como para que quede más claro qué es lo que quiero decir. Sabemos que existen diferentes sistemas numéricos. Existen un montón. Y no existe límite de cuántos caracteres puede tener un sistema. Por ejemplo, el sistema decimal, que es el más común, el que todos conocemos hasta este punto. Este sistema tiene 10 dígitos. Y esos dígitos son del 0 al 9. ¿Verdad? Todo bien. Existe el que estoy seguro que ustedes han escuchado en algún momento, que es el sistema binario. Este sistema binario tiene dos dígitos. Y esos dos dígitos del sistema binario son solamente 0 y 1. Y nada más, porque solo tiene dos. Yo podría crear un sistema, llamémosle ternario o terciario, no sé, que este va a tener tres dígitos. Y esos dígitos van a ser del 0 al 2. 0, 1 y 2. Y así sucesivamente. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa cuando yo haga, por ejemplo, un sistema que tenga 11 dígitos, que ya no se nos acaben del 0 al 9? Voy a poner aquí base 11. Este va a tener desde el 0 hasta el 9. Sin embargo, no nos alcanzan, ¿verdad? Del 0 hasta el 9 no nos alcanzan. Del 0 al 9 hay 10 posibles dígitos. Entonces empezamos a recurrir a letras del alfabeto. Entonces, del 0 al 9 más A. ¿Qué pasa si hacemos uno en base 12? Acá sería del 0 al 9 más A y B. Si hacemos uno en base 13, por ejemplo, eh,
sería del 0 al 9 más A, B y C. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si se nos acaban las letras del alfabeto también? O sea, ¿qué pasa si hacemos un sistema base X donde vayamos a usar, veamos, vayamos a usar del 0 al 9 más de A a la Z? Veamos que del 0 al 9 hay 10, de la A a la Z hay 27. Por lo tanto, ese sería un sistema base 37, que es perfectamente posible hacerlo, si yo quisiera. Entonces, bueno, vemos que aquí ya se abre un poco el panorama de lo cual estamos acostumbrados. Y en cada uno de estos sistemas yo puedo hacer operaciones como suma, resta, multiplicación y división. Solo que las reglas cambian un poco. Los algoritmos son los mismos. Ustedes se acuerdan que en la escuela, no sé, como por ahí de segundo o tercero de escuela, uno veía una cosa que se llamaba casita de valores, que era una cosa como así. Vamos a hacer un dibujito de lo que me enseñó la niña. Uno hacía como una casita así. Y aquí para abajo. Y aquí venían las unidades, decenas y centenas. Entonces uno por ahí ponía un número como 135. Entonces el 5 son las unidades, el 3 son las decenas y el 1 son las centenas. Y uno hacía, habían algoritmos muy simples para hacer operaciones. Por ejemplo, si uno sumaba 13 más 11, por ejemplo, uno así es como hace sumas a pata, digamos. Uno suma 3 más 1 es igual a 4. 1 más 1 es igual a 2. Entonces, 13 más 11 es igual a 24. Esto es un algoritmo. Eh, había un algoritmo, por ejemplo, para hacer divisiones también. Entonces uno agarraba, no sé, por ejemplo aquí, un 10 y lo dividía entre 3. Entonces uno preguntaba, ¿cuántas veces cabe 3 en 10? Cabe 3 veces. ¿Y cuánto sobra? Sobra 1. Estos son algoritmos que nosotros hacíamos en la escuela sin saber que eran algoritmos como tal. Sin embargo, bueno, uno puede programarlos, uno puede enseñarle a la computadora cómo hacer sumas, cómo hacer divisiones, porque en el fondo es una serie de pasos que hay que seguir y esos pasos son finitos, dan un resultado, entonces se catalogan como algoritmos. Estos algoritmos existen para cualquier sistema numérico y el algoritmo es el mismo. Esto es lo vacilón. Entonces, uno podría hacer una suma en un sistema numérico que sea diferente al decimal. Por ejemplo, digamos que estemos en el sistema hexadecimal, que es uno de los sistemas más utilizados. Entonces uno puede sumar 1F más, no sé, 3A. 1F y 3A son dos números. Entonces tiene que sumar aquí F más A. Eh, esto nos estamos adelantando un poco porque son números hexadecimales. Y eso seguro lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero digamos que F más A es igual a, dejo un F y me llevo un A. Después sumo A más 4. Vamos a ver, A. Esto da como E, si no me equivoco. Entonces la respuesta es, a esta suma es EF. ¿Y cómo sé que es EF? Utilizo el mismo algoritmo que he utilizado toda la vida en la escuela. Por cierto, estoy dudando si esto da esto. Ahí, pero no importa. Lo que importa es que sepan que da algo. Y se puede, aunque los números no sean decimales. Es mi punto. Entonces, bueno, esos son los sistemas numéricos. Existen un montón, existen todos los que uno quiera. Sin embargo, no todos son útiles. Por ejemplo, ¿para qué serviría un sistema en base 105? Pues cuesta encontrarle una aplicación. Nosotros nos vamos a centrar en algunos en particular, no en todos. Y ahora, ¿en cuáles nos vamos a centrar? En estos que están aquí. En el sistema decimal, que es el normal, el binario, que es el de las computadoras, octal y hexadecimal, que se utilizan para programación. Después vamos a ver una cosa que se llama conversión de bases, que es básicamente cómo agarrar un número que está en una base y cómo pasarlo a otra base. Vamos a
Eso debe venir por acá. Vamos a realizar operaciones aritméticas en diferentes sistemas. Por ejemplo, como esa suma que les acabo de enseñar en sistemas hexadecimales. Se pueden hacer todas las operaciones que uno quiera, como división, multiplicación. Todos los algoritmos que existen, que utilizamos en la escuela desde hace muchos años, todos esos existen para diferentes sistemas numéricos. Entonces, lo que vamos a aprender es cómo hacer esas cosas tan simples en otros sistemas numéricos. Y bueno, de eso se trata este tema. Es bastante interesante, como les dije, es un toque como volado, pero fácil de entender. También es fácil de hacer los ejercicios, entonces no representa ningún problema. Simplemente es como que abre un poco la mente para saber que existen cosas diferentes. Entonces, bueno, de eso se trata, de eso vamos a estar hablando durante las próximas lecciones. Ok, bueno, ¿qué podemos decir de los sistemas numéricos? Eh, son básicamente, son conjuntos con una serie de símbolos y una serie de reglas que se encargan de la construcción de números válidos. Por ejemplo, ¿qué sería un número válido y qué sería un número inválido? Por ejemplo, sabemos que en el sistema binario únicamente existen ceros y unos. ¿Qué pasa si yo meto un 9? Ese ya es un número inválido dentro del sistema binario. Entonces, un sistema es más que una colección de dígitos. También lleva consigo operaciones, como suma, resta, multiplicación y división. Y lleva consigo validez, que es la manera en la cual yo me doy cuenta que un número es válido en determinada base. Entonces, bueno, de eso se trata un sistema numérico. Es básicamente un conjunto de reglas que me permiten realizar operaciones sobre un conjunto de dígitos. ¿Cómo podríamos nosotros saber que un sistema, que un número está en qué sistema? Podemos analizar la cantidad de dígitos que tiene y qué dígitos son. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el sistema binario consta únicamente de dos dígitos, que son el 0 y el 1. El sistema octal, que es sistema base 8, consta de 8 dígitos, del 0 al 7. El sistema decimal, que es el que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, es del 0 al 9. Son 10 dígitos. Y el hexadecimal son 16 dígitos, que son del 0 al 9 más de A a F. Si ustedes suman todos esos, se van a dar cuenta que da 16. Y bueno, de eso se trata. Como les digo, no son los únicos sistemas que existen un montón. Existen todos los que uno quiera, existen infinitos. Podría existir el sistema base 1.000.000, por ejemplo. Ahora, ¿para qué sirve? Probablemente para nada. Eh, en el mundo computacional siempre se habla de que Profe, el y cuando se sistema, gasta el abecedario, ¿qué usamos? viera que nunca he encontrado un sistema que vaya más allá, pero ya depende de usted. Podría, por ejemplo, utilizar el alfabeto griego o podría usted utilizar el alfabeto griego en minúscula, después el alfabeto griego en mayúscula, por ejemplo. Son súper diferentes los simbolitos. Entonces, eso es algo que se podría hacer. Pero si se gastaran esos, de no, tendría que inventar nueva manera de representar sus números. Una pregunta muy interesante, por cierto. Bueno, como les decía, en el mundo computacional siempre hemos dicho, las computadoras hablan binario, pero ¿por qué las computadoras hablan binario? Estoy seguro que en algún momento de su vida ustedes lo han escuchado. Las computadoras solo trabajan con unos y ceros. Ahora, ¿por qué? Es muy interesante entender el por qué y la razón que hay detrás. Resulta que las computadoras son dispositivos electrónicos. En estos dispositivos electrónicos existen únicamente dos conceptos sobre los cuales se toman decisiones. Y uno es eh, el encendido o el apagado, o la presencia de electricidad y la ausencia de electricidad. Entonces, las computadoras trabajan únicamente con dos niveles de voltaje, dos niveles de tensión. Uno significa encendido, otro significa apagado. Normalmente este tipo de decisiones se llaman decisiones digitales. Las computadoras son sistemas digitales. Y en el mundo digital, una tensión que signifique encendido son como 5 voltios. Una tensión que signifique apagado son 0 voltios. O podría ser 12 voltios y 0 voltios igual. Cualquiera de esas dos opciones son como las más comunes. Entonces, estaría raro, por ejemplo, que una computadora, estas que tenemos nosotros en nuestra casa, trabajaran, por ejemplo, con 110 voltios, que encendido significa 110 voltios y apagado significa 0 voltios. Imagínese lo que sería, no sé,
manipular un dispositivo que trabaje a niveles tan altos de tensión. Uno se electriza, digamos, utilizando la computadora. Entonces, por eso las tensiones máximas dentro de las computadoras normalmente rondan los 5 voltios. Es como lo normal. Entonces, eh, todas las decisiones que toma la computadora está basado en presencia o en ausencia de electricidad. Entonces, si algo está encendido, significa que ahí hay 5 voltios. Y si algo está apagado, significa que hay cero. Entonces, bueno, por eso, como solo existen dos posibles estados de tensión, entonces por eso es que utilizan un sistema binario, no utilizan otra cosa. Uno podría pensar, ok, ¿qué pasa si yo defino, por ejemplo, que el apagado sea 0 voltios, que un punto intermedio sean 5 voltios y que un punto máximo sean 10 voltios? Uno podría pensar eso, bueno, entonces uso un sistema base 3. Resulta que las computadoras están hechas de transistores. Todas las decisiones se toman a base de transistores. Y los transistores no pueden identificar cuando, no pueden identificar más de dos estados. Solamente o encendido o apagado. Nada más. Entonces no es posible como crear estados intermedios porque todo funciona a base de transistores. Por cierto, ustedes llevan un curso para entender cómo funcionan los transistores, súper interesante. Es uno de los primeros cursos de electrónica. Em, entonces, la manera en la cual están construidos los transistores únicamente permiten identificar ausencia o presencia de electricidad. No permiten identificar cuánto fue esa electricidad, cuánto es esa tensión. Simplemente o se prende o se apaga, sin importar qué tensión era la que me prendió o la que me apagó. Entonces, bueno, esa es la razón por las cuales las computadoras Pero una utilizan. pregunta, entonces, ¿cómo hacemos si un generador de vez en cuando necesitamos más cantidad de voltaje? Sí, sí se puede. Digamos, las computadoras eventualmente tendrán módulos o tendrán piezas que trabajen a más de 5 voltios. Sin embargo, toda la parte de procesamiento, toda la parte como de inteligencia, digamos, eso sí, de fijo va a trabajar entre 0 y 5, nada más. Ah, ok, ok. Ujú, sí, esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con las fuentes de alimentación de las computadoras que trabajan a 110? Esa parte sí, la etapa de potencia sí, pero la parte, esta que estoy hablando, la parte digital, la parte que se encarga de tomar las decisiones es el procesador o su equivalente. Entonces, eso de fijo sí va a tener un rango entre 0 y 5, 0 y 12 por ahí, dependiendo de lo que sea, pero normalmente va a ser 0 y 5. Como les decía, los procesadores, que es la parte de inteligencia de la computadora, está compuesta por millones de transistores. Cuando digo millones, quizá uno no tiene noción de la cantidad de millones que son. Pero, por ejemplo, el Intel Core i9, que es el procesador, creo que más avanzado que tiene Intel actualmente para usuario común, o sea, no es el procesador más potente que tiene para supercomputadoras o para servidores o así, pero el que uno puede ir a comprar, digamos, ese es un Core i9. Este procesador tiene 1.7 billones de transistores. Un billón es un millón de millones. Entonces es un número tan grande de transistores que uno ya ni siquiera se lo puede imaginar. De hecho, pasa algo muy vacilón. Si uno agarra un procesador cualquiera y lo ve a través de un microscopio, va a ver algo como así. Vean qué interesante. Cada cuadrito de esos que ustedes ven ahí es un transistor. Y hay un montón, y hay en diferentes capas. Entonces, digamos, no sé, el procesador tiene 1000 capas. Cada capa de esa tiene millones de transistores. Entonces, la densidad de transistores por centímetro cuadrado es enorme. Todo está en el orden de millones. Y es muy vacilón porque em, cuando uno avanza un poquito en la carrera, uno ve que puede realizar algunas operaciones, puede hacer algunas cosas a punta de transistores, siendo elementos tan simples. Por ejemplo, este que tenemos acá es un transistor común que se llama 2N5551. Aquí ustedes pueden ver el codiguillo del transistor. No importa qué sea el código, no importa qué haga este transistor, está hecho para una tarea particular, pero no importa, todos funcionan igual. Y lo que hace el transistor es algo tan simple que uno, no sé, le cuesta un toque entender cómo a punta de transistores uno puede hacer algo inteligente. Los transistores lo único que hacen es
permitir que la electricidad pase o no por sus patillas, dependiendo del valor que tengan en otra patilla. Vean que tiene 3. La mayoría de los transistores tienen 3 patillas. Bueno, de hecho, yo creo que todos. Todos tienen 3 patillas. El nombre de las patillas cambia un poquito dependiendo de la tecnología de la cual fue creada el transistor. Este transistor en particular es de una tecnología que se llama BJT. Esto es algo que, bueno, ustedes van a ver más adelante en los cursos de electro. Pero es básicamente un transistor que tiene un dibujito como así. Esta es la manera de representar un transistor. Entonces vean que tiene 3 patillas, 1, 2 y 3. Y aquí dice 1, 2 y 3. Entonces, de lo que se trata es de que en esta patilla base, yo permito que la electricidad fluya de la patilla 1, no, de la patilla 3 a la patilla 1. Entonces, dependiendo del valor que uno ponga en la base, la electricidad va a fluir del colector al emisor. Entonces, la electricidad se viene para acá, se viene para acá y sale por aquí. Dependiendo de lo que uno ponga aquí. Eso, de hecho, si ustedes ven el dibujillo del transistor, se medio entiende qué es lo que hace. Entonces, digamos, si yo pongo aquí un valor de tensión en alto, o sea, pongo un 1, entonces la electricidad va a fluir de colector a emisor. Si yo aquí, en lugar de poner un 1, pongo un 0, pongo una X, digamos, entonces la electricidad no va a fluir. Viene aquí del colector, llega a la base y no fluye al emisor. Entonces, eso es únicamente lo que hace un transistor. Permite que la electricidad pase a través de él, dependiendo del valor que yo ponga en otra patilla. Y a punta de transistores, uno los pone un montón, digamos, y puede crear módulos que hagan cosas. Es súper interesante lo que hay aquí detrás. Uno podría, por ejemplo, hacer una calculadora a punta de transistores, una calculadora que suma, reste, multiplique y divida. A ese nivel podemos llegar de crear una calculadora a punta de transistores. Entonces uno pega uno con una cosa, otro con otra y así. Y al final, no sé, consume un montón de transistores, digamos que consuma 20, pero puede hacer una calculadora. Entonces es muy interesante. Ahora, de momento yo sé que esto quizá no tenga tanto sentido. Simplemente es para justificar por qué es que se utiliza sistema binario y por qué las computadoras hablan sistema binario y no hablan alguna otra cosa. Entonces, bueno, como les decía, uno puede juntar varios transistores, crear arreglos de cosas, puede juntarlos de determinada manera que creen módulos que hagan cosas. Entonces, de esto de lo que se trata es de hacer módulos que realicen operaciones, después utiliza varios módulos para crear cosas más grandes y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo creo un modulillo que se encargue de hacer sumas, otro que se encargue de hacer restas, otro multiplicaciones y otro divisiones, digamos. Entonces este suma, este resta, este multiplica y este divide. Si yo junto todo esto, puedo tener una calculadora simple. Las calculadoras esas que les dicen cuentapollos. Algo así es lo que hacen, nada más. Suma, resta, multiplica y dividen. Creo que sacan porcentajes también. Entonces, bueno, yo a punta de esto puedo hacer una calculadora. Ahora, ¿qué pasa si, no sé, yo junto estas operaciones aritméticas, digamos, y lo junto con otra cosa? No sé, algún módulo que haga alguna otra cosa interesante. O sea, digamos que aquí hay otro módulo. Y puedo juntar eso con alguna otra cosa por acá y alguna otra cosa por acá. Entonces, al final, el resultado global de esto es que yo puedo tener algo que haga algo más difícil. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este módulo integra, que realice integrales, que este módulo derive, que realice derivadas y este otro, digamos que, no sé, grafique? Entonces puedo tener una calculadora científica. Después, yo puedo utilizar esta calculadora científica para hacer algo más grande y más grande y más grande. Y todo ha crecido tanto a punta de modulitos
que son simples y pequeños, todo ha crecido tanto que llegó el punto en el que yo puedo tener un procesador como los procesadores de Intel que nosotros tenemos en nuestras computadoras, que hacen un montón de cosas. Son procesadores de propósito general, al punto de, no sé, poder correr un sistema operativo sobre ellos, poder abrir el navegador sobre ellos, poder meterse a Internet a través de ellos. Y todo a punta de módulos más simples, cuyo elemento constituyente de esto, si hacemos un zoom acá, que lo que hay debajo, detrás de todo esto, son puros transistores. Entonces, bueno, así es como las computadoras empezaron, así fue como crecieron. Cada vez se crearon módulos más complejos, hacían cosas más complejas y la unión de esos módulos complejos dieron espacio a cosas pues ya más generales, que es como lo que tenemos ahorita. Entonces, bueno, así fue como sucedieron las cosas. Es vacilón porque esto no pasó hace tanto, o sea, hace 200 años no fue. Vamos a ver, en el año 1945, con la Segunda Guerra Mundial, apenas estábamos con la máquina de Turing, por ejemplo, que eso no era una computadora, era una máquina ahí conceptual. No sé si vieron la película, espero que sí, pero esa cosa no tenía transistores, realizaba todas las operaciones a través de, no sé, como de elementos mecánicos. Entonces, fue del 45 para acá, que el 45 no fue hace tanto, ese es mi punto. O sea, todas estas cosas han pasado en un periodo de tiempo relativamente pequeño si lo comparamos con la historia de la humanidad. Pensemos, por ejemplo, del año 0 al año 2000. Todas estas cosas pasaron en los últimos 100 años. 100 años, pues no es nada de los 2000 años que lleva, digamos, la historia reciente de la humanidad. Entonces, mi punto es que todo esto ha pasado relativamente hace poco. Y nosotros, pues, vivimos en una época privilegiada de poder ver cómo empezó todo y cómo todo crece rápido. Ahora, bueno, aquí la pregunta es, ¿cómo va a ser la tecnología cuando nosotros seamos viejitos? Probablemente, yo no sé, las cosas se utilicen con la mente o algo así. Pero bueno, definitivamente el crecimiento de la tecnología ha sido exponencial. Vean este ejemplo de acá. Es un ejemplo súper simple, son dos transistores. Y lo que vamos a hacer es crear una compuerta AND utilizando estos dos transistorcitos que hay acá. Vean que es muy interesante. Tiene dos entradas. Tengo esta entrada de aquí y tengo esta entrada de aquí. Y esta de aquí es la salida. Entonces, la entrada A es una entrada, B es una entrada, A y B es la salida de este sistema. Entonces, ven que aquí arriba dice VCC. Eso lo que significa es que aquí hay un voltaje en alto. Pueden ser 5 voltios o pueden ser, digamos, 12 voltios, como les decía ahora. Y aquí dice GND. GND significa ground. Y esto es igual a 0 voltios. Ahí, aproximadamente. O sea, este podría no ser un 0, podría ser, por ejemplo, un 0.5, podría ser un 1. Y estos de arriba podrían no ser un 5, podrían ser no sé, un 5.6 o este podría ser un 11. Ahí todo es aproximado, pero en términos generales son 0 y 5. Entonces, si yo aquí en la patilla, en esta patilla A, le pongo un 1 y en esta patilla B le pongo un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Vean que la electricidad va a poder fluir desde aquí hasta aquí, porque ambas compuertas están habilitadas. ¿Se acuerdan el dibujito que vimos hace un rato del transistor? Si yo les pongo un 1 aquí, la electricidad va a poder fluir. Entonces, si la electricidad fluye de acá, la salida va a quedar en 1. O va a quedar lo que es igual, va a quedar en VCC, o lo que es igual, va a quedar en 5 voltios. Entonces, la salida, vean que es la unión de A y B. Ahora, si yo pongo únicamente, por ejemplo, voy a poner A en 1 y B lo voy a poner en 0. Entonces, si pongo A en 1, B lo pongo en 0, significa que la electricidad va a venir por acá y va a llegar aquí, pero no va a salir, porque aquí esto está en 0. La electricidad no puede fluir de acá.
Por lo tanto, la salida queda conectada a los 0 voltios que tengo abajo. Entonces, lo que me va a salir por acá es un 0. Es un 0 voltios, que esto es igual a GND. Entonces, vean que utilizando únicamente 2 transistores y unas resistencias acá, que son estos que parecen resortes, utilizando únicamente 2 transistores y 3 resistencias, yo pude crear un módulo que modela la compuerta ANT. Entonces, es bastante interesante. Como yo con 2 transistores nada más puedo hacer una compuerta ANT. ¿Se acuerda que vimos la tabla de verdad y no sé qué de la compuerta ANT? Puedo hacer una equivalente para OR. Acá ustedes pueden ver que si alguna de las dos, si A o B, está en alto, la salida se va a conectar a VCC. Si las dos están en alto, la salida se va a conectar doblemente. O sea, no es lo mismo, no pasa nada. Y si ninguna de las dos está en alto, la electricidad no fluye por acá y lo que se va a conectar es un 0. La salida va a ser 0. Entonces, utilizando 2 transistorcitos, yo puedo modelar una compuerta OR. Y bueno, hasta aquí quería llegar hoy. Entonces, abro el espacio en caso de que alguien tenga alguna duda, algún comentario con algo. ¿Qué les pareció? Pero una cosita, yo me acuerdo que creo que fue antes de entrar como a clase como tal, hicieron como una tipo pre-bienvenido o algo así, que yo creo que yo estaba como usted en un subgrupo, que era como algo parecido como de un semáforo, va de la mano con esto. Sí, sí, sí. De hecho, eso de la prebienvenida fue una actividad utilizando una plataforma ahí que se llama Arduino. Y que sí, sí, definitivamente va de la mano. El Arduino tiene una programación ahí y lo que hace es controlar patillas en alto y en bajo dependiendo de determinadas entradas. Entonces, sí, uno puede hacer un semáforo, digamos, a punta de ausencia o presencia de electricidad. Entonces, sí, definitivamente está completamente relacionado. No, que es que me acordaba como de las formitas, digamos. Entonces, como que, Sí, sí, sí. Ahorita es que estamos en el primer semestre apenas, pero conforme avance la carrera ya todas las cosas van a empezar a tener como más sentido. Y yo creo que eso es bastante motivante, ver cómo uno empieza a entender un montón de cosas que antes simplemente eran paisaje. Entiende el funcionamiento de las cosas por dentro y eso es bastante interesante. Eso le permite crear cosas nuevas. Entonces, bueno, de eso se trata la carrera en general. ¿Alguna otra cosa por acá? Ok, bueno, entonces hasta acá vamos a llegar a la clase de hoy. Fue simplemente contexto de cómo funcionan las cosas. Y a partir de ahora vamos a empezar el tema de bases numéricas, que es, bueno, a donde queremos llegar. Es el tema que nos atañe, digamos. La clase de hoy fue simplemente introducción de cómo y por qué funcionan las cosas en la manera en la que lo hacen. Bastante interesante, por cierto. Bueno, eso es todo de mi parte. Que tengan un bonito fin de semana. Ahí nos vemos. Pura vida.